¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Habiendo acabado todo, está firmes. El título de este mensaje es el día malo o el día 40. El día 40, ya les explicaré por qué el día 40. El día malo o el día 40. Bueno, este versículo, yo no sé cuántos de ustedes ya han leído Efesios, me imagino que la mayoría tiene un contexto que es la guerra espiritual, ¿es así? La guerra espiritual que Pablo está describiendo en el capítulo 6, pero si ampliamos el lente de toda la epístola, encontramos que es casi como la conclusión de toda la carta. Es la conclusión de todo lo que Pablo vino diciendo antes y terminando casi como hace un llamado a sus lectores y obviamente a nosotros, un llamado urgente a depender del Señor y no de nuestras fuerzas, a depender de las fuerzas y del poder del Señor y no de nosotros mismos. El versículo 10, que es donde comienza este párrafo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa dependencia del Señor, de su poder, de su fuerza, es ilustrada en los siguientes versículos como un soldado que se coloca una armadura espiritual. Es una armadura espiritual que finalmente nos va a librar en el campo de batalla de una muerte segura. En el campo contemporáneo sería casi como ir a un enfrentamiento, sí o sí, con un chaleco antibala. Y yo no sé si existe algún tipo más de protección, algo para la cara, para las manos, pero esta armadura es una armadura que nos va a proteger en el campo de batalla contra el enemigo espiritual. Algunas personas concluyen mal, por cierto, que si la armadura es un lenguaje metafórico, porque no es una armadura de verdad, los enemigos también tienen que ser metafóricos, tienen que ser alegóricos. Pero es una mala conclusión, porque Pablo está usando un lenguaje metafórico de una armadura simbólica para llevar a los lectores a pensar en una guerra espiritual real, con enemigos reales, enemigos de verdad. El lenguaje es metafórico, obviamente que es metafórico, pero la guerra es real, es espiritual, y los enemigos son reales también. Son Satanás y sus ángeles, son enemigos invisibles, pero son enemigos reales. Estamos en una guerra espiritual, estamos en el campo de batalla. ¿Saben? Cuando hablamos de guerra espiritual, es todo un asunto en el mundo cristiano y pseudo cristiano también. Pero encuentro que hay dos tendencias muy peligrosas en relación a esto. Por un lado tenemos el extremo de atribuirle al diablo un rol protagónico, inclusive más protagónico que Dios mismo.
Y eso es un extremo horrible, antibíblico. Por otro lado, en el mundo intelectual de la teología, tenemos a personas que erradican cualquier rol del diablo, llegando a pensar que el diablo es un ser irreal, es un ser mitológico, que no existe, pertenece al folclore del pasado, que la Biblia lo usa para hacernos pensar acerca del mal, etcétera, etcétera. Esa forma de interpretar la Biblia tan ilógica y tan incorrecta. Bueno, la Biblia habla de que Satanás es real, tiene un rol, pero hay que darle a él, hay que atribuirle a él un rol y una existencia según la palabra de Dios. Ni tan tan, ni muy ni tan tan, el lugar justo que le corresponde. Ahora Pablo da por sentado de que sus lectores, es decir, las iglesias de Asia Menor, creen en la existencia de estos seres malvados. Él en ningún momento está queriendo probar o está queriendo convencer a sus lectores que estos seres existen. No, da por hecho de que sus lectores saben que existen. Recuerden en Hechos que muchos miembros de la iglesia de Efeso habían practicado el ocultismo. Ellos interactuaron con estos seres. Ahora ellos son de Cristo. Ellos creen que estos seres existen, no por sus experiencias, sino porque la Biblia dice que existen. Pero sumado a esto, ellos experimentaron el mundo espiritual. Así como Dios existe, el diablo existe, los demonios existen, y Pablo da por hecho que ellos lo saben. Es por eso que básicamente menciona la guerra espiritual, menciona la armadura. Versículos 11, versículo 13 dice, toda la armadura de Dios. Hay un énfasis, toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo, haciendo alusión a la misma batalla en 2 de Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuevamente Pablo usa el lenguaje metafórico para hablar de una guerra no metafórica, una guerra real que los cristianos libramos. El lenguaje básicamente es un lenguaje que nos tiene que hacer pensar que el cristianismo, nuestra vida, pasa en un campo de batalla. Y necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos no tienen ni carne ni sangre. Bueno, el texto dice al revés, ni sangre ni carne. Son seres espirituales, pero ellos atacan blancos humanos. El mundo entero está bajo Satanás, dice la Biblia. Pero la prioridad de este ejército, por lo que ustedes han leído en el versículo 2, este ejército invisible, espiritual, súper coordinado y liderado por Satanás, tiene una prioridad en el campo de batalla, y es la iglesia de Cristo. El mundo entero ya está bajo el maligno, pero su iglesia es su blanco principal. Y Pablo está escribiendo para alertarnos y alentarnos a no ser descuidados, a colocarnos toda la armadura de Dios que él luego va a describir. En el versículo 13 habla de un día, el día malo.
el día malo. ¿Qué significa esta frase, el día malo? ¿Significa un día de 24 horas? No. Significa que hay un periodo de tiempo específico que el enemigo va a atacar con toda su fuerza, con toda su artillería. Es casi como el momento donde él percibe que puede dañar de una forma mortal. Se los llevo al campo del deporte para entenderlo un poquito más. En el boxeo, por ejemplo, hay un momento donde el técnico o el manager que está afuera percibe que es el momento donde el boxeador tiene que ir con toda su fuerza, porque es el momento de mayor debilidad del contrincante, es el momento para poder derribar a su enemigo. En ese ring, en ese momento donde se da esa orden de atacar con toda la fuerza, podemos decir, es el día malo para el otro boxeador. Que está sangrando, está débil o le duele algo, el que está percibiendo eso, dice, este es el momento. O en el fútbol. En el fútbol ese es el momento donde el equipo está vulnerable y el técnico dice, ataquen con toda la fuerza por el lado derecho, allí el equipo está vulnerable. Y todo corre por ese lugar. Finalmente por allí entran las jugadas que terminan los goles. En el campo espiritual, el día malo es ese momento donde el ejército de Satanás percibe que estás vulnerable, que estoy vulnerable. ¿Y con qué fin atacan? Lo dice el versículo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué persigue Satanás? Derribarnos de nuestra firmeza. Ese es el objetivo que persigue Satanás. Derribarnos de nuestra firmeza espiritual. Su meta es herir a los santos de Dios lo más gravemente posible. Herirlos, sacarlos del campo de batalla ministerial a los creyentes. Dañarlos, dañar su autoridad, dañar su reputación, dañar su testimonio, dañar su matrimonio, dañar. Esa es su propia naturaleza. Cuenta la tradición que Lutero, mientras luchaba en el progreso de la reforma, su propia alma sentía que Satanás quería destruirlo. Y dice la tradición que en su momento él percibió tanta fuerza en ese ataque contra su vida que le arrojó un tintero. Obviamente, pegó ese tintero en la pared y hoy en día la casa de Lutero, que es como un museo, allí se encuentra algo de esa mancha que la tradición dice que Lutero arrojó a Satanás. El creyente no debe estar tratando de percibir por dónde viene la lucha. El creyente tiene la obligación de ponerse la armadura de Dios. Día a día. Dijo Pablo en capítulo 5, versículo 16, que todos los días son malos. En capítulo 6 dice un día malo, pero en el capítulo anterior dice todos los días son malos. En general, en este mundo, todos los días son malos. ¿Y en qué sentido son malos? El mundo es un lugar peligroso, porque no es nuestro lugar. No es nuestro lugar. El creyente, dice la Biblia, que es ¿qué? Del mundo. Peregrino y extranjero. No debemos ver el mundo como el lugar donde echar raíces, donde fundamentar nuestra existencia y nuestro propósito. El mundo es un lugar que estamos dejando cada día atrás, porque finalmente nuestra morada está en los cielos. Y dice Pablo, los días son malos en ese sentido, que el mundo es un mundo peligroso porque está controlado por Satanás y sus ángeles. Y cuando Jesús oró ahí en Juan 17, dijo, Padre, yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú tienes en el mundo.
para que mientras están en el mundo, ¿tú qué? Tú los guardes del maligno. Del maligno. Dios nos protege, pero Dios no es un Padre sobreprotector. Nos deja en el campo de batalla y nos da los recursos necesarios para sobrevivir. Nos da una armadura espiritual y nos dice: dependan de mi fuerza, de mi poder, y todo saldrá bien. John Stott le llama a este día malo, que es un ataque sin tregua, él le llama el momento de sufrir tensiones especiales. Ya el creyente vive tentaciones todos los días. Ya el creyente lucha con su propio corazón, pero este día malo tiene una particularidad. Parece como que el infierno nos llueve encima. Es un día en el cual percibimos que podría ser un día muy desfavorable para nuestras vidas y necesitamos depender del Señor. Es el momento de sufrir tensiones especiales. Y quiero ilustrarlo de la siguiente forma. Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 y 18. Podemos verlo en la pantalla. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Versículo 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Este relato es un relato real, histórico, pero hay algo que me llamó la atención. Es un cuadro que puede arrojar luz acerca del día malo. Piensen en las frases, especialmente el versículo 18, dice: te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Cuándo fue eso? Cuando tú estabas cansado y trabajado. En el día que estabas débil, vulnerable. El enemigo entró por un área de debilidad, la retaguardia. ¿Quiénes son los que se atrasan en una caravana de un pueblo de... se supone que eran más de casi 2 millones de personas? ¿Quiénes son los que se atrasan? Los más débiles. ¿Quiénes? Los niños, los ancianos, los enfermos. Y no tuvo compasión Amalek por esa clase de gente vulnerable, no tuvo ningún temor de Dios. ¿Ustedes piensan que Satanás va a perdonarnos cuando nos encuentre débil, cansados, vulnerables, sin la armadura puesta? ¿Ustedes piensan que Satanás va a jugar limpio y va a decir: no, esto es una lucha de pareja, colócate la armadura y luego... No. Absolutamente no. Otro ejemplo del día malo, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. ¿Cuándo vino el tentador? En el día 40. No vino en el 39, no vino en el 38, no vino en el 15, vino en el 40. ¿Por qué en el 40? En el día que Jesús tuvo hambre, pero hambre, debilidad, 40 días de desierto, soledad, debilidad, hambre, el hambre más extremo. Y el diablo viene sutilmente y le tienta a comer, a usar su poder para su propio provecho, a tomar un atajo a la voluntad de Dios y usar su poder fuera de la dependencia de Dios. Y lo más maravilloso es que el Señor, a pesar de su debilidad,
observa la astucia del diablo y le vence en todos los frentes que un ser humano puede ser tentado. En los deseos de la carne el Señor le vence, en el deseo de los ojos el Señor le vence, y en la vanagloria de la vida el Señor le vence. Y nos da una lección de cómo enfrentar nosotros la tentación. Pero hay algo curioso, que Él le vence porque tiene algo que hace que desprecie todas las ofertas del diablo. Él tiene algo en su comunión con el Padre. Es el deleite. Él estaba débil, estaba cansado, tenía hambre, pero había algo en su alma que le producía un deleite, que menospreció todo lo que el diablo le ofreció. Todas las riquezas de este mundo. Salvarse a sí mismo, comiendo. Absolutamente todo. Los aplausos, la gloria. Nada de eso era comparable a lo que él tenía en su Padre. A propósito, ¿te has puesto a pensar que en la mayoría de las veces que has caído han sido momentos donde no tenemos placer en Dios? Donde estamos cansados, donde estamos debilitados, donde somos vulnerables, donde quizás son momentos peligrosos de soledad y de autoconmiseración, donde no estás deleitándote en Dios y no estás pensando en tus propias cosas, y el diablo lo sabe. Si Dios no es mi satisfacción, entonces algo lo va a reemplazar. Alguna oferta del diablo va a ser para mí tentadora. Y esto cae en la categoría de idolatría. Aquí encontramos la razón de por qué el título el día 40. Les doy otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Y luego vamos a concluir con una aplicación. 1 Corintios 7:3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo habla de la relación matrimonial entre cónyuges, el área sexual, que puede generar un conflicto en esa área, puede generar que Satanás entre, que esta pareja, por falta de sabiduría, obediencia, sensibilidad, egoísmo, lo que sea, abran una puerta, abran una ventana para que Satanás entre y termine destruyendo a uno o a ambos, empujándolos al adulterio a uno o a ambos. ¿Se dan cuenta? Un problema en el campo de las relaciones. Y si uno lee Efesios, anteriormente nos damos cuenta que viene hablando de las relaciones en la iglesia, las relaciones en la familia, las relaciones en el trabajo, y luego dice: hermanos, aprópiense de las fuerzas del Señor, de su poder, colóquense la armadura, porque la idea es que esta batalla espiritual se libra en el campo de las relaciones, de las situaciones normales de la vida. Satanás trabaja en asuntos cotidianos. Satanás no está trabajando en los bares, en los campos de sembrado de drogas, o en las cocinas de los narcotraficantes. Sí, allí eso está todo bajo su control. Su actividad más sutil y más poderosa es
centrada en los hijos de Dios, en los santos, y cómo los santos se mueven en este mundo, cómo se mueven en el hogar, cómo se mueven en el matrimonio, cómo se mueven en el trabajo, cómo se mueven en la iglesia, cómo viven. Si viven en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, en su propia sabiduría, o estos santos se colocan la armadura de Dios. Escuchen este caso. Esa mañana, es una mujer, esa mañana, dice, no escuché el despertador, salí con prisa de casa, sin desayunar, peor aún, sin hacer mi devocional. Con mi mente perturbada, conducía lo más rápido posible para que el atraso no sea mayor. Ese día de trabajo fue muy complicado. Parecía que yo era el blanco de todas las críticas. Mi estado de ánimo era pésimo. Reaccioné mal en una situación muy extraña con un jefe. Nunca me había sucedido. Esta clase de situación horrible se amplió a toda la semana. Mis fuerzas se disminuyeron. No toqué la Biblia en esos días. Era mi forma sutil de quejarme contra Dios por el maltrato que recibía en esos días. Sentía que el Señor era injusto conmigo. Ni mi esposo parecía entenderme. Él estaba tan centrado en sus propias cosas y solo demandaba que yo le comprendiera en su cansancio. Estaba realmente asfixiada emocionalmente y débil espiritualmente, y así permanecí por varias semanas. Un sábado decidí encontrarme, después de mucha insistencia, con el grupo de la escuela secundaria para una tarde de café y recuerdos. Celebrábamos el aniversario número 15 de egresados. Todos estábamos allí, o casi todos, muy cambiados por el tiempo. Fue una tarde muy especial. Disfrutamos de nuestras anécdotas estudiantiles. Algo pasó ese día que yo no quise reconocer. Me hice la distraída y me dejé llevar en una charla intensa con un amigo o novio de la juventud. Nunca imaginé que ese momento era el comienzo del fin de mi matrimonio. Si yo pudiera retroceder el tiempo para poder evitar lo sucedido, pero no se puede. Solo lamento tanto no haber estado firme para evitar este lío tan grande y triste. Reconozco que todo comenzó antes, muchos días antes, de debilidad espiritual, ausencia de oración, muchas tentaciones sin vencer, pequeñas tentaciones sin vencer, prepararon mi emboscada. Ahora debo soportar las consecuencias de mis pecados ya perdonados. Firma una oveja responsable y mal herida. Si ustedes leen en Efesios, hay un énfasis muy grande en un verbo imperativo. Dice, tomad la armadura, toda la armadura de Dios. ¿A quién le corresponde ponerse la armadura? A nosotros. A nosotros. Como dice John Stott, sufrir tensiones especiales. La única forma de estar en pie en el campo de batalla, aún en el día más hostil, es teniendo la armadura puesta. Nunca encontraremos en el campo de batalla a un santo mal herido con la armadura puesta. Todos los santos que han sido mal heridos en el campo de batalla no llevaban la armadura, muy confiados en sus propias fuerzas, en sus propios poderes, astucia, sabiduría, etc. Dios es muy directo en este versículo. Dice, la única forma de salir ileso
en esta guerra horrible, espiritual, real, con Satanás y sus ángeles, es poniéndonos toda la armadura de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de nuestras vidas. Y les digo algo, parecería ser al leer este pasaje de Efesios que nuestro peor enemigo es Satanás. Nuestro peor enemigo no es Satanás. Tenemos un enemigo interno. Esa voz que te dice, ¿para qué la armadura hoy? ¿Para qué la armadura hoy? ¿Para qué orar hoy? ¿Para qué buscar a Dios hoy? ¿Para qué leer la palabra de Dios? ¿Para qué meditar hoy? Ese es nuestro peor enemigo. El problema de nuestro corazón autosuficiente. Esa es la causa de todos nuestros fracasos espirituales. Dice el versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firme significa estar de pie, estar parado, resistir en el campo de batalla, es decir, estar de pie. En esos días los soldados caían y se terminaba la guerra para ellos. Pero aquí Dios está garantizando una victoria. Dios está diciendo que Él es capaz de sostener a estos débiles santos en medio de un campo de batalla terrible, con un enemigo invisible y poderoso, organizado, Satanás al frente, y poder sostenerles en pie. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Este pasaje muestra la gloria de Dios. ¿De dónde viene la fortaleza del creyente? La fortaleza del creyente no viene en dialogar con el diablo, en ser más astutos que él, no. Nuestra fortaleza viene en tomar decisiones en la trinchera de decir, me pondré la armadura de Dios. Me pondré la armadura de Dios. ¿Se imaginan a David, ese pequeño joven, enfrentando a Goliat en sus propias fuerzas? ¿Ustedes piensan que David hubiese tenido la oportunidad de ganarle a un poderoso luchador profesional, asesino como Goliat? ¿Que un adolescente hubiese tenido la oportunidad de vencer a un ser gigante y militarmente invencible como Goliat? Ninguna oportunidad. Absolutamente ninguna posibilidad. Y cuando leemos ese pasaje, ¿dónde fluye la gloria de Dios? ¿En qué Él le da la gloria a Dios? Dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y finalmente, el grandote cae y muere. Pero el pasaje identifica a Dios como el vencedor. Y David humildemente atribuyéndole la victoria a Dios. ¿Cómo puede ser que en un mundo gobernado por el diablo, alguien como nosotros, cristianos, podamos salir de pie? Hay una sola explicación: la armadura de Dios, el poder de Dios. Es allí donde Dios se glorifica. Jesús podría haber dicho, Señor, cada persona que se convierte, sácala de este mundo, no tiene ninguna posibilidad. Dios dice, Jesús le dice al Padre, Padre, muestra, en un sentido, ¿no? Muestra tu gloria, no sacándolos, dejándolos. Solo te pido que los guardes del mal, del maligno. Nosotros glorificamos a Dios cuando nos colocamos toda la armadura de Dios. Y somos, en un sentido, espero que se entienda bien la frase, en un sentido, en Cristo somos invencibles. Juan se encarga de decirlo así, somos más que victoriosos. Esa es la gloria de Dios en el creyente. Esa es la gloria que Dios manifiesta cuando los santos se ponen la armadura de Dios. ¿Y qué significa la armadura de Dios? Dependencia.
dependencia. Dependencia absoluta. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios. La armadura es de Dios, por lo tanto no puede fallar. No puede fallar. Cuando algo pasa, la culpa no es de Dios. Nosotros solemos decir, cayó en pecado. No cayó en pecado, se arrojó al pecado. Somos responsables, la armadura nunca falla. Cuando fallamos nosotros. Si somos heridos porque no teníamos la armadura. La Biblia dice, tomad toda la armadura de Dios. Dios no falla. Él nos garantiza la victoria. Es nuestra responsabilidad. Dice, tomad toda la armadura de Dios. Y esta, hermanos, esta es nuestra lucha. Nuestra lucha más grande es que a nuestra carne le incomoda todos los días vestirnos de la armadura de Dios. Nos resistimos. Somos autosuficientes. Yo reconozco que soy autosuficiente. Cuando oramos poco, ¿qué somos? Autosuficientes. Cuando somos superficiales en nuestra lectura bíblica, ¿qué somos? Autosuficientes. Cuando nuestra vida espiritual es superficial, yo les digo, cuando más tiemblo es cuando yo siento que soy superficial. Tiemblo. Me siento liviano, siento que no tengo la armadura puesta. Cuando somos más profundos en nuestra relación con Dios, cuando fluye la palabra de Dios con más poder, cuando nos sentimos más usados por Dios, cuando sentimos que estamos siendo útiles en el reino de Dios, y Satanás avanza contra nosotros y sentimos que está todo bien, es porque tenemos la armadura puesta. Estamos siendo dependientes de su poder y de su fuerza. Es lo que Pablo plantea terminando la carta. Pablo dice, si quieren servir a Dios, si quieren glorificar a Dios, si quieren terminar la batalla aún en el peor día de la batalla y estar en pie, hay una sola forma posible: siendo dependientes del Señor y del poder de su fuerza. Cuando uno lee las batallas en el Antiguo Testamento, el factor determinante de la victoria siempre ha sido el mismo: Dios. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estas no son palabras de un hombre arrogante y con una autoconfianza. Venga. No, está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Aunque el diablo, podríamos decir, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de encontrarse en una situación donde hay posesión demoníaca o influencia demoníaca. ¿Qué es lo que uno hace? Oh Señor. Porque uno siente eso y dice, oh Señor, mi carne se estremece, pero solicito tu ayuda, Señor. Necesito tu poder, Señor, y no temeré.
porque el Señor es más fuerte que todo el imperio del diablo. Somos del Señor. Usted es del Señor. Todos están seguros, no es necesario que respondan, pero todos están seguros que son del Señor, que están en Cristo. Es maravilloso estar en Cristo. Es precioso estar en Cristo. La mayor virtud de los hombres de Dios es la dependencia en Dios. Y la peor debilidad del pueblo de Dios es la autosuficiencia. Si ustedes se quedan con eso, misión cumplida. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, no Satanás. Cuando encaramos la vida, la clase de vida que te toca vivir, no sé, con muchos problemas, pocos, sin problemas, no importa, es el mismo campo de batalla. Si yo no llevo la armadura de Dios, yo soy vulnerable, yo soy vencible, yo puedo sufrir las tensiones especiales, pero de una forma de derrota. Voy a sufrir yo, va a sufrir mi familia, va a sufrir la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo no puedo andar en un campo de batalla como si estuviese en las playas de Miami, en chancleta y disfrutando como si todo fuese... Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es un campo de batalla. Y nos olvidamos fácilmente. Termino diciendo lo siguiente. Hay resoluciones que hacer. Jueces 5:15 dice, grandes resoluciones del corazón. Me encanta eso. Grandes resoluciones en el corazón, en las trincheras. Decidir, como un día lo expresó Jorge Müller, dijo, vi más claro que nunca que el primer negocio grande y principal al que debía asistir todos los días era el de tener mi alma satisfecha en el Señor. Es nuestro más grande desafío, llevar a mi alma, oh alma mía, obligarle a mi alma a deleitarse en Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en Dios, Dios puede decir, como decía San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Cualquier cosa que Dios te dé, si tu deleite es Dios, ninguna de esas cosas va a reemplazar a Dios mismo. Si comenzamos cada día así, dependiendo de Dios, seremos guardados por Dios. Todos los días son malos, pero aún en el día más malo Dios nos sostendrá. Y saldremos parados, en pie, con la espada en la mano. Y toda la gloria será para Él. Vamos a orar, Señor.